Mucha gente reza, lee la Biblia, asiste a la iglesia, y sin embargo siente que la presencia de Dios está lejos. No es falta de fe, es exceso de ruido, un corazón dividido, tirado por urgencias, expectativas y una espiritualidad que vive más de momentos que de permanecer. Casi nadie nos ha enseñado que la vida espiritual profunda comienza cuando una cosa ocupa el centro, no con más peticiones, sino con comunión, habitar y conciencia de la presencia en medio de la rutina común. Ahí es donde se ajusta el enfoque espiritual y la fe deja de estar cansada para estabilizarse. Tal vez este contenido te ayude a entender por qué tantas personas hablan de Dios, pero pocas viven intimidad con Dios de verdad. Y si eso tiene sentido para ti, vale la pena suscribirte al canal. Así seguimos juntos, profundizando ese camino con constancia y contenido que realmente edifica. Lo que más aparece en nuestras oraciones suele denunciar sin filtro el verdadero centro de la vida. No es lo que decimos en público, sino lo que le repetimos a Dios en secreto, lo que revela dónde está nuestro enfoque espiritual. Solicitud recurrente casi siempre señala deseo dominante. Cuando la oración gira solo en torno a urgencias, soluciones y alivio, la fe comienza a moldearse por necesidad, no por intimidad con Dios. Poco a poco, la presencia de Dios se convierte en medio, no en fin, y eso va formando una espiritualidad funcional, pero superficial. Ya cuando el corazón aprende a desear una cosa, estar con Dios, habitar y permanecer, la oración cambia de tono. Deja de ser una lista de demandas y se convierte en un espacio de comunión, rendición y dependencia real, incluso sin respuestas inmediatas. Un ejercicio simple. Ayuda. Escriba durante una semana lo que más pide en oración, sin culpa, sin maquillaje espiritual. Este pequeño diagnóstico a menudo revela si hay conciencia de la presencia o simplemente busca resultados, y prepara el escenario para algo más profundo. Cuando David dice, una cosa pedí al Señor, él revela un corazón alineado, sin exceso de voces disputando espacio. No era falta de problemas, era claridad de enfoque espiritual. Sabía que un corazón entero sostiene una fe estable. El gran desafío hoy no es la incredulidad, sino el corazón dividido. Queremos a Dios, pero también control, reconocimiento, seguridad absoluta. Esta mezcla drena energía espiritual y genera una fe cansada, siempre ocupada, raramente profunda. David escogió lo esencial: habitar en la presencia, permanecer en comunión. Cuando se define el centro, las otras cosas se organizan. La oración deja de ser confusa y la vida espiritual gana dirección y constancia. Una práctica simple ayuda. Antes de orar, silencia por un minuto y declara, aunque sea en pocas palabras, lo que realmente es prioridad ese día. Este ajuste diario entrena al corazón para vivir con menos ruido y más conciencia de la presencia. David podría haber pedido liberación, victoria o respuestas rápidas, pero eligió algo más profundo, la misma presencia de Dios. Esto revela una fe que no negocia la relación por resultados. Él entendió que la intimidad con Dios vale más que cualquier beneficio momentáneo. El problema de muchos hoy no es la falta de oración, es una fe utilitaria. Se ama más lo que Dios hace que lo que Dios es. Poco a poco, la dependencia se transforma en cobro, y la comunión pierde espacio para expectativas frustradas. Cuando Dios deja de ser el premio y pasa a ser solo el medio, el alma se inquieta. Ninguna respuesta satisface por completo, porque el corazón no ha aprendido a permanecer. Falta deleite en Dios. Sobra ansiedad espiritual. Un buen ejercicio es orar unos días sin pedir nada. Simplemente agradecer, escuchar, habitar en silencio. Al principio parece extraño, casi improductivo, pero con el tiempo este espacio revela quién gobierna el corazón y quién ocupa el verdadero centro de la vida. Hay una gran diferencia entre visitar la presencia de Dios y habitar en ella. Visitar es aparecer cuando el dolor aprieta, cuando el miedo crece, o cuando la fe oscila. Habitar es hacer de la presencia de Dios la casa del alma, no una emergencia espiritual. Muchos han aprendido a correr hacia Dios en crisis, pero pocos han aprendido a quedarse cuando todo parece normal. El problema es que una fe construida solo en emergencias nunca crea constancia ni vida espiritual profunda.
Ella reacciona, pero no madura. Habitar implica rutina, disciplina espiritual y decisiones simples. Separar tiempo, silenciar distracciones, mantener comunión incluso sin grandes emociones. Se trata menos de intensidad y más de fidelidad diaria, incluso en los días mediocres. Una práctica accesible es establecer un horario fijo, corto y realista, para estar con Dios todos los días. 10 minutos bien vividos construyen más conciencia de la presencia que horas esporádicas. Es en este suelo común donde la fe aprende a morar. Las circunstancias cambian todo el tiempo, pero la presencia de Dios permanece estable. Cuando el alma aprende a habitar en ese lugar, deja de depender tanto de lo que sucede fuera. La mayor necesidad no es el control de la situación, es permanecer en Dios. Mucha gente ora esperando que todo se resuelva para entonces descansar. La madurez espiritual invierte el orden. Primero viene la comunión, luego el descanso, aunque nada cambie. Aquí es donde la fe deja de ser frágil y se convierte en fe estable. Cuando Dios sostiene lo interior, lo exterior pierde el poder de establecer el estado de ánimo del alma. La ansiedad disminuye, el miedo se debilita y la dependencia deja de ser desesperación para convertirse en confianza consciente. No es escape de la realidad, es anclaje. Una buena práctica es, ante cualquier noticia difícil, detenerse antes de reaccionar, respirar, orar pocas palabras y reafirmar el señorío de Dios. Este pequeño hábito diario entrena al corazón para encontrar sustento donde realmente existe. Cuando Dios deja de ser el centro de la vida y pasa a ser solo un área más, el corazón entra en conflicto. Surge el corazón dividido. Una parte quiere intimidad con Dios, la otra corre tras el control, la aprobación y la seguridad humana. El resultado es desgaste interior. Esta división genera una fe inestable, a veces animada, a veces agotada. La fe cansada nace cuando tratamos de mantener demasiadas prioridades a la vez. Falta enfoque espiritual, sobra comparación, culpa y la sensación constante de que nunca es suficiente. Dios no compite por el espacio, gobierna o se deja al margen. Cuando se negocia el señorío de Dios, la comunión se debilita y la conciencia de la presencia se vuelve intermitente, no por abandono divino, sino por distracción humana. Un paso práctico es revisar las agendas y los afectos. ¿Qué ocupa más tiempo, energía y pensamiento? Pequeños ajustes de rendición diaria, decir no a los excesos y sí a lo esencial, ayudan al corazón a reencontrar unidad y constancia. No son los días difíciles los que más revelan la fe, sino los días ordinarios. Es en la rutina espiritual, cuando nada extraordinario sucede, que se descubre si Dios es centro de la vida o apenas recurso de emergencia. La constancia habla más fuerte que la emoción. Mucha gente es fiel en el agarre, pero dispersa en la calma. Cuando la vida entra en modo automático, el enfoque espiritual tiende a deslizarse. Ahí es donde la conciencia de la presencia necesita ser entrenada, no sentida. La rutina expone si hay disciplina espiritual o simplemente impulso. Orar sin voluntad, leer la palabra sin estremecerse, permanecer incluso en silencio. Esto construye una verdadera madurez espiritual. La fe profunda crece lentamente, pero crece. Una práctica simple ayuda. Asocié un momento espiritual con algo fijo del día, como antes del café o cuando apague su teléfono celular por la noche. Los pequeños rituales crean espacio para habitar en Dios sin depender del clima emocional. Es común confundir la presencia de Dios con la sensación. Cuando el corazón se calienta, pensamos que está cerca. Cuando no sentimos nada, pensamos que se ha alejado. Pero permanecer no es una reacción emocional, es una decisión consciente. La fe madura entiende que los sentimientos varían, pero la comunión permanece. Si dependemos de las emociones para habitar en Dios, la vida espiritual se convierte en una montaña rusa, emocionante un día, pesada al siguiente. De ahí nace la fe cansada. Dios no se mide por el escalofrío, sino por la fidelidad. Continuar orando, obedeciendo y rindiéndose incluso sin estímulo emocional, revela madurez espiritual. Es en este terreno silencioso donde la fe se profundiza. Un ejercicio práctico es declarar verdades bíblicas cuando el sentimiento falla.
Las oraciones simples, leídas en voz baja, ayudan a realinear el enfoque espiritual y a mantener la conciencia de la presencia, incluso cuando el corazón está demasiado tranquilo. El silencio de Dios suele molestar más que la respuesta negativa. Cuando Él no habla, el corazón está expuesto. ¿Buscamos a Dios por quién es o simplemente por lo que esperamos escuchar? Este silencio no es ausencia, es profundidad. Dios usa el silencio para ajustar las intenciones, fortalecer la dependencia y madurar la fe. Es en este espacio donde nace la fe estable, no de revelaciones constantes, sino de la confianza que permanece incluso sin explicaciones. Muchos se rinden en este punto, pensando que algo salió mal, pero quien elige habitar continúa, aprende, crece. El silencio enseña a escuchar menos el propio ruido y más la presencia que sostiene en secreto. Una práctica útil es reducir los estímulos en los momentos de oración. Menos peticiones, menos palabras, más escucha. Permanecer allí, incluso incómodo, desarrolla madurez espiritual y profundiza la intimidad con Dios. Contemplar la hermosura del Señor no es una mirada apresurada, es permanencia intencional. Es quedarse el tiempo suficiente hasta que el corazón se desacelere y el alma reconozca a dónde pertenece realmente. La prisa roba el deleite en Dios. Vivimos rodeados de ruido, notificaciones y urgencias. A este ritmo, hasta la espiritualidad se convierte en consumo rápido. Pero habitar en la presencia requiere pausa, silencio y disciplina espiritual. No se contempla correr. Cuando ocurre la contemplación, algo cambia por dentro. Los deseos se reorganizan. El enfoque espiritual se alinea y la conciencia de la presencia se vuelve más natural que forzada. La transformación comienza en la mirada que permanece. Una práctica simple es elegir un salmo corto y leerlo lentamente, varias veces, sin prisa por avanzar. Deja que la palabra resuene. Este ejercicio entrena el corazón para permanecer y aprender el placer de la presencia. Habitar en la presencia de Dios no solo trae consuelo, trae luz. Y la luz revela, ajusta y a veces confronta. Cuanto más nos acercamos, más nos damos cuenta de que Dios no solo quiere calmarnos, sino transformarnos. Mucha gente busca la presencia esperando comodidad constante, pero evita la incomodidad de la corrección. Solo que la intimidad con Dios implica obediencia, santidad y rendición real. Donde Dios habita, Él gobierna. Ese es el señorío de Dios. La presencia expone motivaciones, limpia excesos y reorganiza prioridades. No para condenar, sino para formar carácter. Quien permanece aprende que la confrontación divina es signo de cuidado, no de rechazo. Una práctica es, después de la oración, preguntar, Dios, lo que necesita ser ajustado en mí hoy. Anotar impresiones y actuar sobre ellas fortalece la conciencia de la presencia y acelera la transformación interna. El verdadero aprendizaje espiritual ocurre cuando elegimos habitar en la presencia, no solo pasar por ella. En el templo, es el lugar de comunión continua. Dios forma carácter, no solo ofrece experiencias. Quien solo visita hasta se emociona, pero evita el cambio. Los que se quedan se enfrentan a áreas ocultas, hábitos desalineados y deseos que necesitan ajuste. La presencia de Dios revela lo que necesita ser sanado para que la fe madure. Este proceso requiere disciplina espiritual, arrepentimiento y disposición para aprender. No es cómodo, pero es profundo. La vida espiritual profunda nace de ese suelo donde Dios enseña con paciencia y verdad. Una práctica simple es revisar el día por la noche ante Dios. Actitudes, palabras, reacciones, sin culpa, pero con honestidad. Este ejercicio fortalece el aprendizaje espiritual y mantiene el corazón sensible a la corrección. La fe sólida no se construye en picos emocionales, sino en la constancia de los pequeños actos diarios. Las grandes experiencias inspiran, pero es la fidelidad simple la que sustenta una vida espiritual profunda a lo largo del tiempo. Muchos confunden presencia con intensidad. Cuando no hay algo llamativo, piensan que Dios no se ha movido. Pero permanecer en comunión, incluso en los días ordinarios, fortalece una fe estable y madura. La disciplina espiritual diaria, una oración corta, una lectura atenta, un gesto de obediencia, forma raíces profundas.
Es en este ritmo silencioso que la conciencia de la presencia deja de ser esfuerzo y se convierte en estilo de vida. Un camino práctico es simplificar, menos metas espirituales grandiosas, más fidelidad posible. Un plan de lectura bíblica realista o un horario fijo de oración ayudan a mantener el corazón firme y centrado. Cuando la presencia de Dios se vuelve suficiente, algo profundo sucede dentro. El alma se ralentiza, la ansiedad pierde volumen y el miedo ya no gobierna las decisiones. No es que los problemas desaparezcan, es que dejan de ocupar el centro. La verdadera paz nace cuando entendemos la suficiencia de Dios, no como un discurso hermoso, sino como una experiencia diaria de adicción. Quien aprende a habitar, percibe que no toda respuesta es urgente cuando la presencia es constante. Esta suficiencia genera descanso incluso en escenarios inestables. La fe deja de ser reactiva y se vuelve firme, una fe estable que confía en el señorío de Dios. El corazón aprende a esperar sin desesperación y a caminar sin prisas. Una práctica sencilla es, ante la inquietud, declarar en oración: Dios, tú eres suficiente hoy. Repetir esto conscientemente ayuda a realinear el enfoque espiritual y fortalecer la conciencia de la presencia en medio de las presiones. Después de tantas solicitudes, agendas llenas y expectativas acumuladas, llega el momento más simple y más difícil: volver a lo esencial. El arrepentimiento aquí no es culpa, es realineamiento. Es reconocer que el centro de la vida se ha desplazado y necesita ser ajustado. Volver al centro es abandonar el exceso y recuperar el primer deseo: habitar en la presencia de Dios, no por obligación, sino por hambre. Cuando el corazón elige una cosa, la fe respira de nuevo y la comunión se vuelve ligera. Este retorno implica rendición práctica, menos control, más confianza, menos prisa, más permanecer. La intimidad con Dios se profundiza cuando dejamos de negociar el centro y aceptamos el señorío de Dios con integridad. Un paso simple es revisar sus oraciones y reducir las solicitudes durante unos días. Intercambia listas por presencia, palabras por silencio, ansiedad por dependencia. A veces, todo lo que el alma necesita es volver a casa. Después de caminar a través de todo esto, surge la pregunta inevitable: ¿lo que hoy ocupa el centro de su vida espiritual? ¿Sus días revelan permanecer o solo visitas ocasionales? ¿La presencia de Dios ha sido refugio constante o solo recurso en los momentos de apuro? Quizás la invitación más honesta no es hacer más, sino simplificar, reducir el ruido, ajustar el enfoque espiritual, abandonar el corazón dividido y elegir, día tras día, habitar con Dios. Es en este lugar donde la fe cansada se transforma en fe estable, donde la rutina adquiere sentido, y que la vida espiritual profunda deja de ser teoría. Nada de esto sucede de una vez. Es proceso, aprendizaje espiritual, disciplina espiritual y mucha dependencia. Pero cada pequeño paso hacia la intimidad con Dios ya es, en sí mismo, un signo de transformación en curso. Si este contenido te ha hablado, conviértelo en un compromiso práctico. Y para seguir caminando juntos, profundice aún más. Suscríbase al canal, active las notificaciones y siga los próximos contenidos. Ellos están pensados justamente para quien decidió poner a Dios, de nuevo, en el centro.